Bueno, vamos a hablar un poco de lo que tiene que ver con la política dentro de todo este gran barullo de números, esta situación que se planteó con el tema de ir al Fondo Monetario, pedir plata, el vencimiento de las LEVAC, las tasas de interés, lo que hablamos recién con el doctor Julio Moreno. Eh, Hay que decir, porque es importante que lo recalquemos, por eso yo le decía a Moreno, ¿por qué no se van ustedes junto con Zapata y Valeriano Col que hablen con el presidente? Porque hablando con los tres que hablamos en estos días acá en el programa, todos coincidían, ¿no?, en la necesidad de que se busque un acuerdo, que hay que dejar de lado todo lo que significa algún tipo de ventaja, sacar algún tipo de ventaja política y pensar que tenemos que resolver definitivamente este tema, que cíclicamente, ¿no? Yo digo que es cíclico, cada tanto otra vez los argentinos caemos, ¿no? Y como dice la canción, tropecé de nuevo con la misma piedra, nosotros tropezamos 20 veces con la misma piedra. ¿Desde hace cuánto que venimos arrastrando esto? Y particularmente yo creo que con la enorme cantidad de gente que sabe, mire qué fantástico para nosotros tener un economista como Julio Moreno, como Carlos Zapata, como Valeriano Colque, que fueron ellos los que a lo largo de todo este tiempo, acá en 7PM, particularmente el doctor Valeriano Colque, él nos anticipó en la entrevista que le hicimos acá la vez pasada. Eh, Nos anticipó esto, ya nos dijo de qué se trataba, nos dijo que cómo se iba a dar esta situación en particular. Nos adelantó, Valeriano hablaba de una crisis cambiaria y comentó que adelantó que el tema de las LEVAC no iba a ser como muchos agoreros pensaban, que iba a volar por los aires, todo, iba a haber una corrida, que todo el mundo se iba a ir de las LEVAC y demás. Y Valeriano Colque, nuestro querido amigo economista salteño, anticipó todo esto, lo anticipó acá en 7PM, nos dijo a nosotros qué es lo que iba a pasar y finalmente esto ocurrió. Eh, pero por eso decía, ¿no? ¿Por qué nosotros siempre estamos ante la misma? A lo mejor cambian algunos matices, pero en el fondo es exactamente igual. Esta crisis económica que de vez en cuando golpea, ¿no?, al país. Está bien, golpean a los gobiernos, debilitan a los gobiernos, pero particularmente quienes lo pagamos somos todos. Es la sociedad en su conjunto. ¿Y quiénes son los que más pagan el pato, como decimos acá de esto? Y los sectores más vulnerables, porque hoy se dio a conocer el índice inflacionario del mes de abril, 2,7%. Y ya los economistas están vaticinando una cifra, un porcentaje similar para el mes de mayo, y hay quienes dicen que a raíz de toda esta situación inclusive podría estar cerca del 3%. Y cuando hablamos de una inflación del 3% mensual, el año trae 12 meses, estamos hablando de una inflación por lo menos del 24, del 25, del 26, del 27, hay quienes se animan a tirar la cifra de una inflación anual del 30%. Es una inflación altísima, nada que ver con lo de Venezuela. Venezuela tiene un 14.000% de inflación, eso ya es una locura, eso ya está fuera del sistema, está fuera del planeta directamente. Pero 30% de inflación anual es muchísimo, 20% es mucho. La meta inflacionaria que se había fijado este gobierno fue de 15. Y por ahí uno dice, che, pero si estos tipos que son los que saben, ¿cómo van a vaticinar una tasa o van a predecir una tasa del 15% anual cuando sabían que era una meta muy difícil de alcanzar? Claro, ¿cuál era la idea del gobierno? Ponerle un techo a las paritarias, para que los gremios, para que ninguno pida más arriba de eso, pero aún a sabiendas de que ese 15% es una meta imposible de alcanzar. Hoy la realidad se lo está demostrando. Con este 2,7% del mes de abril, ¿no es cierto?, la inflación ya tiene acumulada en lo que va de estos primeros 4 meses del año cerca del 10%. 5% es muy poquito el margen que queda y nos faltan todavía 8 meses del año. Y con una situación complicada.
¿Cuál es el aliciente de todo esto? Si puede haber algún tipo de aliciente, una tasa de interés del 40% no es aliciente para nadie, lo charlamos recién y le explicó fantásticamente bien el doctor Julio Moreno, el diputado Julio Moreno. ¿Cuál es el aliciente de esto? Que el gobierno de Macri se había en el último tiempo, o hace ya algún tiempo bastante largo, había sacado del círculo íntimo del presidente, de los que la agrupación gorda de lana, como yo le llamo, que son los que le calientan la cabeza al presidente, la agrupación gorda de lana, lo había sacado, lo había excluido de ese círculo de poder a figuras como Alfonso Prat-Gay, un economista súper reconocido, también lo había raleado de ahí a otro economista como Carlos Melconian, pero no solamente habían sido ellos los que habían sufrido la expulsión del reino, así como lo expulsaron a los fariseos. Le mando un saludo a mi querido amigo Juancito Gonza hablando de fariseos. Y el tema fue ese, ¿no? No solo lo corrieron a ellos, sino también a todo lo que se consideraba, o se la denominaba, mejor dicho, el ala política del gobierno. Rogelio Frigerio, el ministro del Interior, el ministro político de este gobierno, que desde que asumió Macri viene llevando adelante, a mi criterio, una gran gestión, porque es el funcionario que acerca permanentemente a los gobernadores al diálogo, es el que está permanentemente hablando con los gobernadores, hablando también con los intendentes, es el que gestiona cosas para las provincias y los municipios. Si no, pregúntenle a Gustavo Sáenz, al intendente de la capital, el fantástico interlocutor que tiene Sáenz en la figura de Rogelio Frigerio. Un hombre que entiende la política, la mira, se va más allá de la cuestión coyuntural de los números y la analiza la política desde una perspectiva mucho más elevada y está mirando el conjunto y es un gran armonizador. Sin embargo, Rogelio Frigerio, siendo una figura clave para mí, según mi opinión, en el armado político o en la gestión política del gobierno, los rajaron. No los rajaron, sino que los sacaron de ese círculo. Lo mismo pasó con Emilio Monzó. Emilio Monzó ha tenido hasta ahora la nada sencilla tarea de presidir la Cámara de Diputados de la Nación. La Cámara de Diputados de la Nación es un conjunto absolutamente heterogéneo donde está conformado por una enorme cantidad de bloques, pero particularmente los de la oposición, con un kirchnerismo duro, con figuras que, bueno, están totalmente locos, no les importa nada, ellos si pudieran incendiarían ya el país para que se quemen la loca idea de ver si puede volver Cristina. Monzó, con una gran habilidad y con una enorme formación política, porque contemos que tanto Frigerio como Monzó tienen su origen dentro de lo que es el peronismo, Frigerio en el desarrollismo, pero siempre estuvieron muy ligados, Frigerio con el MIT ligado al peronismo, pero Monzó es un peronista con un ADN indiscutible de peronismo, de cuna. Un peronista que supo, ¿no es cierto?, pilotear nada más y nada menos que la Cámara de Diputados y con muy buen resultado porque logró que la Cámara, a pesar de todo, lograra sacar leyes fundamentales. Recordemos lo que significó, por ejemplo, salir de este tema de los buitres, de los holdouts. ¿Se acuerda que parecía una cosa imposible que íbamos a conseguir? Sin embargo, ahí estuvo la muñeca política de Monzó para poder llevar adelante capear este temporal bastante jodido. Sin embargo, Monzó también fue separado de ese círculo íntimo, de los tipos que hablan con el presidente de manera diaria. ¿Y quiénes lo corrieron? Y lo corrió el jefe de gabinete. El jefe de gabinete, Mario, le mando un saludo al querido colega y amigo, mi amigo Mario Peña. Mario Peña no, Marcos Peña. Marcos Peña, ¿no es cierto? No quería esas figuras alrededor de Macri. ¿Y por qué? Porque son figuras importantes. Entonces, ¿qué hizo? Los raleó, los corrió. Y se quedó con el círculo súper íntimo de amigos de Peña, donde está Quintana, Lopetegui y dos o tres más y punto. Y a partir de la salida de estas figuras, el gobierno de Macri perdió volumen político.
se quedó sin volumen político el gobierno de Macri. Se quedó sin la posibilidad de que alguien le acerque una mirada desde la política a esto. Y por eso es que encerrados, encapsulados en su propia realidad, llevaron a que por ahí se cometan distintos tipos de equivocaciones como esta que quedó demostrado, ¿no es cierto?, con esta confianza que aparentemente tenía el gobierno, el ala económica del gobierno, que responde directamente a Peña, de que íbamos a tener un financiamiento interminable, que cada vez que necesitábamos guita iban a ir a Wall Street, a Nueva York, a pedir guita y le iban a dar. Hasta que llegó un momento que le dijeron, no, basta, se terminó, ya han colocado mucho, chao, busquen otra cosa. Y ahí comenzó este colapso. Bueno, en muy buena hora, esta crisis, este problema, hizo que el presidente, yo lo comentaba ayer, y yo creo que en este esquema de gobierno de Macri hay una figura que es central y es clave. Se llama María Eugenia Vidal. Es la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Ayer yo se lo comentaba a ustedes, se lo adelantaba, la gobernadora Vidal, ¿qué le dijo a Macri? Seguramente se lo dijo, se lo habrá dicho en privado, Mauricio, necesitamos política. Estamos sin política en el gobierno. Y por eso ayer yo le contaba a ustedes, le adelantaba que la gobernadora de Buenos Aires había dicho que iba a empezar, había hablado con el presidente y que iban a empezar a volver aquellas figuras políticas que en su momento habían sido alejadas. Y así se concretó la vuelta de Frigerio. Estamos hablando del ala, del sector íntimo del presidente, no que se fueron de la función. Frigerio sigue siendo ministro del Interior. Sino volver a hablar con el presidente, a darle una mirada política a cada cosa. Y así volvió Frigerio. También volvió Monzó, que Monzó, el presidente de la Cámara, ya había adelantado un año antes que se quiere ir de la presidencia de la Cámara, que no quiere seguir ahí. ¿Y por qué? Y porque decía cada cosa que digo no me dan bolilla, no me escuchan. Es como si el origen peronista de Monzó en algún momento haya primado en estos dirigentes del PRO, que ellos son dirigentes PRO de paladar negro, porque son PRO, porque nacieron del PRO, y le molestaba la presencia a lo mejor de esta mirada peronista que podía aportar Monzó en muy importante medida y en menor, pero también con mucha importancia, Frigerio. Entonces el presidente, con muy buen tino, para mí, haciendo mostrando una gran apertura, le dijo, vengan muchachos, necesito que me digan qué está pasando. Pero no se quedó solamente ahí. No se quedó solamente ahí. No se quedó solamente en decir, bueno, que vuelvan de nuevo para que estén cerca mío y me den otra mirada. No solamente se quedó en la figura de Frigerio y Monzó, sino que avanzó un poco más allá. Y hoy se conoció que quienes van a volver a integrar ese círculo, ese grupo que le habla al oído al presidente, vuelve una figura clave en lo que fue el armado de Cambiemos. Cuando se hizo la convención de la Unión Cívica Radical en Gualeguaychú, allá por los comienzos del 2015 o el 2014, fin del 14, no recuerdo, pero fue ahí. ¿Quién le dio la posibilidad y quién bregó, hizo todo? Y fue realmente un verdadero armador, un verdadero creador de lo que es hoy Cambiemos, fue el senador, el que era senador en ese momento, senador nacional, Ernesto Sanz. Muchos, cuando gana Cambiemos las elecciones, para muchos, entre los cuales me incluyo, yo estaba absolutamente seguro que el Ernesto Sanz, el dirigente radical, iba a ser él el jefe de gabinete. Era un poco como lógico, ¿no? Pensar que quien estuvo desde un comienzo en el armado de esta estructura política iba a tener esa responsabilidad. Sin embargo, obviamente el presidente tiene todas las facultades, como lo tienen los gobernadores y los intendentes, de elegir a sus funcionarios, quiénes van a ser sus funcionarios más cercanos.
Y allí lo eligió a Peña, y a partir de ahí, la figura del dirigente radical, Ernesto Sanz, padre, uno de los padres de la criatura que se llama Cambiemos, se empezó a alejar. Y se alejó a un punto tal en que últimamente nadie habló de Sanz, nadie del gobierno lo convocó, quizás habría algunas consultas de carácter privado, pero públicamente Sanz estaba alejado del gobierno. Sin embargo, ahora, con esta situación, no solo Frigerio, repito, y Monzón, sino que también ahora vuelve a ese círculo íntimo del presidente Ernesto Sanz. ¿Mm? ¿Qué pasó para esto? Alfredo Cornejo, que es el gobernador de Mendoza, gobernador radical, si bien apostó y lo dijo muy claramente que bajo ningún punto de vista la Unión Cívica Radical está ni siquiera pensando la posibilidad de dejar Cambiemos, pero sí, en la última convención, y eso nos contó acá el presidente del radicalismo salteño, Miguel Nani, nos contó que Alfredo Cornejo, presidente del partido, le dijo al presidente Macri, la Unión Cívica Radical quiere tener más protagonismo, más participación en las decisiones del gobierno. No queremos cargo, dijo Cornejo, queremos sí participar de la discusión de las decisiones. Y fue Alfredo Cornejo, el presidente del radicalismo, quien le llevó la propuesta al presidente y le dijo, presidente, ¿no cree que es hora que Ernesto Sanz vuelva a charlar con usted y a formar parte de este grupo importante que toma decisiones? Y el presidente le dijo, sí, estoy de acuerdo. De esta manera, Ernesto Sanz, repito, uno de los padres de la criatura esa que se llama Cambiemos, vuelve hoy a estar en ese círculo de el ala política del presidente. Pero no solamente ello, sino que también se va a sumar Fernando Sánchez. Fernando Sánchez es dirigente de la coalición cívica. La coalición cívica, Ernesto Sanz y Macri son los padres. ¿Y quién es la madre de Cambiemos? Lilita Carrió. Fernando Sánchez, un dirigente de la coalición cívica, es uno de los hombres de mayor confianza de Lilita Carrió. Es su mano derecha, dicen algunos. Tiene un despacho en la Casa Rosada. Miren ustedes la relevancia que tiene. Sin embargo, ese nombre, Fernando Sánchez, nunca nadie lo nombró como que participó de reuniones donde se tomaron decisiones. Bueno, ahora Fernando Sánchez, mano derecha de Lilita Carrió, hombre de la coalición cívica, también se suma a esta mesa al ala política, como le dicen, y podrá entonces de esta manera dar su opinión y sumar una voz a lo que serán las decisiones que tome el gobierno. A partir de esto se jerarquiza la política vuelve a tomar importancia, vuelve a tener relevancia dentro de lo que es la gestión. Porque muchas veces se dijo, la gestión no es solamente, como alguien lo graficó alguna vez, el cemento. No es solo la obra pública, una gestión. Claro que es importante la obra pública, pero no es todo. Un gobierno fundamentalmente se compone de dirigentes políticos. Son ellos los que tienen que medir, mirar, observar, cuestionar, renegar, criticar, oponerse a decisiones que se tomen, porque es desde lo político desde donde se toman las decisiones, se deben tomar las decisiones. Por eso a mí me parece muy saludable esto que ha pasado a raíz de esto. Claro, usted dirá, sí, pero nos costó sangre, sudor y lágrimas. Y sí, yo le digo que sí, pero bueno, no había otra. Pero lo importante es que ahora existe la posibilidad de que con esta vuelta al círculo del presidente de la política, de la mano de Frigerio, de Monzó, de Fernando Sánchez de la coalición cívica, de Ernesto Sanz del radicalismo, el gobierno pueda tener otra mirada frente a las situaciones que se plantean. Esto que recién la opinión que nos daba el diputado y doctor en economía Julio Moreno, de terminar con la especulación financiera, terminar con algo que ya sabemos que es la patria financiera.
Si sigue este tema en manos solo de los tecnócratas o de los gerentes, como le dijo con mucho acierto, y comparto lo que dice el intendente Gustavo Sáenz, los gerentes del gabinete de Macri, como Aranguren, como Peña y todos los demás, que lo único que hacen es mirar números, y bueno, era muy probable que sigan chocando la calecita. Pero a partir de la llegada de estos hombres de la política, es posible tener una mirada diferente. A las gestiones de gobierno la hacen los que saben, los técnicos, obvio. Claro que sí. Claro que si un gobernante hoy no tiene por qué saber de matemática, de economía, de obra pública, de salud, de medio ambiente, para eso tiene su equipo de asesores. Pero siempre la decisión debe ser política. Pero si quien conduce está solamente escuchando la campana de los técnicos y no le da una mirada política a las medidas que toma, y seguramente va a estar siempre alejado de la realidad. El hecho más evidente es este tema de las facturas, que mañana seguramente se va a discutir en senadores de la Nación. El tema de las tarifas. Quizás si hubiera habido una mirada más política, quizás se hubiera temperado el tema de la suba de las tarifas o quizás se le hubiera buscado una salida mucho mejor y no tan brutal como fue el incremento. Pero para eso hace falta la mirada de la política. La política es fundamental. En todos los órdenes de la vida, usted me dirá, odio la política. Sí, bueno, la política tiene muchas cosas malas. Pero la política es la única herramienta en democracia, por supuesto, para cambiar realidades. Por eso digo, al menos para mí, soy muy optimista, quiero ser optimista y se lo quiero contagiar a usted para que me acompañe en esto, en este optimismo, de que la vuelta del ala política al gobierno de Macri puede significar un nuevo camino, un nuevo comienzo. Ojalá que así sea.